Imagina por un momento que cada paso que das, cada grano de comida que llevas a tu boca, cada respiración que tomas, depende completamente de una sola entidad. Una madre eterna que te protege, te alimenta y te castiga cuando la traicionas. Para millones de personas en los Andes, esta no es una fantasía, es su realidad más profunda. Hoy vamos a adentrarnos en los misterios de Pachamama, la diosa más poderosa del Imperio Inca, cuya influencia sigue viva después de más de 500 años. Prepárate para descubrir secretos que cambiarán tu forma de ver la naturaleza para siempre. Para entender verdaderamente quién es Pachamama, primero debemos transportarnos a los majestuosos Andes de Sudamérica, hace más de 1000 años. Imagínate caminando por montañas que tocan las nubes, donde el aire es tan puro que cada respiración se siente sagrada, y donde cada roca, cada río, cada planta parece susurrar antiguos secretos. Los pueblos andinos desarrollaron una cosmovisión completamente diferente a la nuestra. Mientras nosotros vemos la naturaleza como algo separado de nosotros, algo que podemos usar y dominar, ellos entendían que formaban parte de un organismo vivo gigantesco. Este organismo tenía conciencia, tenía sentimientos y tenía un nombre, Pachamama. La palabra misma nos revela su esencia. Pacha significa tiempo y espacio, el universo entero en movimiento. Mama significa madre, pero no cualquier madre, sino la madre primordial, la que da vida a todo lo que existe. Juntas, estas palabras crean un concepto que nuestro idioma apenas puede capturar, la madre del tiempo y el espacio, la matriz cósmica de toda la realidad. Pero aquí viene algo fascinante que pocos conocen. Parte 1. El origen misterioso. Los arqueólogos han descubierto algo extraordinario. La adoración a Pachamama es mucho más antigua que el Imperio Inca. Estamos hablando de una tradición que se remonta a civilizaciones perdidas, culturas que florecieron cuando Europa aún estaba sumida en la Edad Media. Los Tiwanaku, los Bari, los Chavín, todos estos pueblos ya veneraban a la Madre Tierra miles de años antes de que los incas construyeran Machu Picchu. Esto significa que Pachamama no es solo una diosa, es la continuación de una tradición espiritual que ha sobrevivido milenio tras milenio, adaptándose pero nunca muriendo. Cuando los incas llegaron al poder en el siglo XIII, no impusieron su religión por la fuerza como hacían otros imperios. En cambio, hicieron algo genial, incorporaron a Pachamama en su panteón oficial, pero le dieron un papel aún más importante. La convirtieron en la esposa de Inti, el dios Sol, creando una pareja cósmica que representaba la perfecta armonía entre el cielo y la tierra. Esta unión no era solo simbólica. Los incas creían que cada amanecer era literalmente el momento en que Inti y Pachamama se encontraban para crear un nuevo día. Cada puesta de sol era su despedida amorosa. Cada estación del año era el resultado de sus emociones cambiantes. Pero la verdadera genialidad de los incas fue entender que Pachamama no era solo una diosa abstracta. En la cosmovisión inca, el universo estaba dividido en 3 planos. El Anam Pacha, el mundo de arriba, hogar de los dioses celestiales como Inti, el dios Sol. El Kai Pacha, nuestro mundo, el mundo de los vivos. Y el Uku Pacha, el mundo interior o de abajo, el reino de los muertos y lo que está por nacer. ¿Y dónde estaba la Pachamama? En todas partes. Ella era el Kai Pacha, el presente, pero su vientre conectaba con el Uku Pacha, el mundo interior, de donde emerge toda la vida. Su pareja, o a veces su complemento, era Pachacamac, el creador del mundo, una fuerza ordenadora. Pero mientras Pachacamac era un dios más abstracto, un creador lejano, la Pachamama era tangible, cercana, presente en cada sorbo de agua y en cada fruto recogido. Para los incas, Pachamama estaba literalmente viva en cada aspecto del mundo natural. No era una fuerza distante que vivía en el cielo, sino una presencia inmediata que podías tocar, sentir y comunicarte con ella. Sus cabellos eran los pastos que ondulaban en el viento. Sus venas eran los ríos que corrían por las montañas. Su respiración eran las brisas que traían las lluvias. Su corazón latía en el centro de la tierra, enviando su pulso vital a través de las raíces de las plantas y los cimientos de las montañas. Cuando un agricultor plantaba maíz, no solo estaba sembrando una semilla, estaba literalmente depositando nueva vida en el vientre de Pachamama. Cuando cosechaba, no solo recogía alimento, sino que recibía un regalo directo de la Madre Tierra. Esta relación era tan personal, tan íntima, que cada acto agrícola se convertía en un ritual sagrado. Los incas desarrollaron ceremonias extraordinarias para honrar esta relación. Durante la época de siembra, familias enteras se reunían para despertar a Pachamama con cantos, danzas y ofrendas.
Le hablaban directamente, le contaban sus necesidades, sus miedos, sus esperanzas. Y ella respondía a través de señales en la naturaleza, el vuelo de los pájaros, el comportamiento de los animales, los patrones de las nubes. Pero aquí viene la parte que te va a sorprender. Pachamama no era solo una diosa benévola. Los incas sabían que tenía un lado oscuro, terrible y destructivo. Era capaz de enviar terremotos cuando se enojaba, sequías cuando se sentía abandonada, y enfermedades cuando era irrespetada. Los cronistas españoles documentaron historias aterradoras sobre la ira de Pachamama. Cuentan de pueblos enteros que desaparecieron de la noche a la mañana porque habían errado algún tabú sagrado. Hablan de cosechas que se pudrían misteriosamente cuando los rituales no se realizaban correctamente. Describen epidemias que azotaban solo a aquellas familias que habían mostrado desprecio por la naturaleza. Pero los incas también sabían cómo apaciguar su ira. Desarrollaron un sistema complejo de rituales de reconciliación. Cuando ocurría una desgracia, los sacerdotes realizaban ceremonias llamadas despachos, donde ofrecían a Pachamama todo lo que más valoraba: hojas de coca, llama blanca, oro, plata, y lo más preciado de todo, la sangre de sus propios hijos. Sí, escuchaste bien. Los incas practicaban sacrificios humanos para Pachamama, especialmente durante crisis graves. Pero aquí está lo fascinante. Estos sacrificios no se veían como algo terrible, sino como el honor más grande que una familia podía recibir. El niño elegido se convertía en un mensajero directo entre los humanos y la diosa, un puente viviente entre los mundos. Los arqueólogos han encontrado evidencia de estos rituales en las montañas más altas de los Andes, donde cuerpos perfectamente preservados de niños incas han sido descubiertos junto a ofrendas de oro y plata. Estos hallazgos nos muestran que la relación con Pachamama era mucho más compleja y profunda de lo que imaginábamos. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El sistema sagrado. Para comprender verdaderamente el poder de Pachamama, necesitas entender cómo los incas organizaron todo su imperio alrededor de su adoración. No construyeron solo templos para ella, construyeron todo su mundo como un templo gigantesco. El Cusco, la capital del imperio, estaba diseñado como un mandala sagrado con Pachamama en el centro. Las calles seguían líneas cósmicas llamadas seques que conectaban lugares sagrados dedicados a ella. Cada barrio tenía su propio grupo de sacerdotes especializados en diferentes aspectos de la diosa, los que se comunicaban con ella a través de las montañas, los que interpretaban sus mensajes en los ríos, los que leían su voluntad en el comportamiento de los animales. El calendario inca entero giraba alrededor de sus ciclos. El Inti Raymi, la fiesta más importante del imperio, no era solo una celebración del sol, sino de la unión sagrada entre Inti y Pachamama. Durante esta ceremonia, el emperador mismo se convertía en el representante terrenal de esta pareja divina, realizando rituales que aseguraban la fertilidad de la tierra para todo el año. Pero aquí viene algo que muy pocos saben. Los incas creían que Pachamama tenía lugares favoritos donde su poder se concentraba especialmente. Estos sitios, llamados huacas, se convirtieron en los centros de peregrinación más importantes del imperio. Machu Picchu era uno de ellos, pero había cientos más, cada uno con sus propios misterios y poderes específicos. Y entonces llegó 1532, el año que cambió todo para siempre. Los conquistadores españoles no solo trajeron armas y enfermedades, trajeron una visión del mundo completamente opuesta a todo lo que Pachamama representaba. Para los españoles, la naturaleza era algo que había que dominar y explotar. La tierra era una propiedad que se podía comprar y vender. Los metales preciosos eran riquezas que había que extraer sin consideración por las consecuencias espirituales. Imagínate el choque cósmico que esto representó. Los incas veían a los españoles literalmente saqueando a su madre tierra, profanando sus lugares más sagrados, robando las ofrendas que habían sido depositadas para ella durante siglos. Para ellos, esto no era solo una conquista militar, era un sacrilegio de proporciones apocalípticas. Los sacerdotes católicos, por su parte, vieron en Pachamama la encarnación del demonio. Organizaron campañas sistemáticas para destruir sus santuarios, quemar sus imágenes y castigar brutalmente a quienes continuaran adorándola. Miles de indígenas fueron torturados y ejecutados por mantener vivas las tradiciones de la Madre Tierra. Pero aquí está lo extraordinario: Pachamama no murió. Los pueblos andinos desarrollaron estrategias increíbles de resistencia espiritual. Comenzaron a sincretizar su adoración con símbolos cristianos. La Virgen María se convirtió en una máscara para Pachamama.
Las fiestas católicas se transformaron en celebraciones secretas de la Madre Tierra. Este proceso de sincretismo religioso es una de las historias de supervivencia cultural más extraordinarias de la humanidad. A pesar de 500 años de persecución, Pachamama logró mantener viva su esencia, adaptándose pero nunca rindiéndose. Lo que hace verdaderamente fascinante la historia de Pachamama es que no es solo historia. Es presente. Es futuro. Hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina siguen sintiendo su presencia de manera tan real como sus ancestros incas. Cada 1 de agosto, durante el Día de la Pachamama, comunidades enteras se reúnen para realizar las mismas ceremonias que se hacían hace 500 años. Entierran ofrendas en la tierra, comparten comida con ella, le piden perdón por los daños que la modernidad le ha causado. Pero lo más increíble es cómo Pachamama se ha convertido en un símbolo global para el movimiento ecológico mundial. Su imagen aparece en protestas ambientales en Europa, en ceremonias de sanación en Estados Unidos, en discursos de líderes políticos que hablan sobre el cambio climático. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en otorgar derechos constitucionales a la naturaleza, inspirado directamente en la cosmovisión de Pachamama. Bolivia siguió el mismo camino, declarando oficialmente que la Madre Tierra tiene los mismos derechos que los seres humanos. Estos no son solo gestos simbólicos. Representan un cambio fundamental en cómo la humanidad puede relacionarse con el planeta. La antigua sabiduría de Pachamama está ofreciendo soluciones a problemas que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender. La historia de Pachamama nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el mundo que habitamos. Nos muestra que es posible vivir en armonía perfecta con nuestro entorno, tratando a la Tierra no como un objeto que poseemos, sino como la madre que realmente es. En un momento cuando el cambio climático amenaza nuestro futuro, cuando la extinción masiva de especies acelera cada día, cuando nuestros océanos se llenan de plástico y nuestros bosques desaparecen, tal vez es tiempo de escuchar nuevamente la voz de Pachamama. Tal vez es tiempo de recordar que no somos los dueños de este planeta, sino sus hijos. Y como todos los hijos, dependemos completamente del amor, la paciencia y la generosidad de nuestra madre. La próxima vez que sientas la tierra bajo tus pies, recuerda, estás caminando sobre el cuerpo de una diosa que ha estado cuidándote desde el momento en que naciste y que seguirá haciéndolo mucho después de que te hayas ido. Si esta historia antigua te ha tocado el corazón y quieres seguir explorando los misterios fascinantes de dioses y héroes de civilizaciones perdidas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana te traemos historias que conectan el pasado milenario con nuestro presente, revelando sabiduría ancestral que puede cambiar tu forma de ver el mundo. Déjanos en los comentarios, ¿conocías la historia de Pachamama? ¿Qué otras deidades antiguas te gustaría que exploremos? Tu participación hace posible que sigamos desentrañando estos misterios juntos. Y también te recomiendo este video de quién es el dios sumerio Ninurta, héroe olvidado que cambió el mundo. Nos vemos en el próximo video, amigos.